estamos en el último mensaje de la serie Revolución Espiritual. Y nosotros hemos hablado en esa serie de diversos aspectos culturales que nos hacen tener diversas espiritualidades. La espiritualidad moralista, escéptica, legalista, mística, y todo eso son marcas, y la última fue la materialista. Todo eso son marcas que nuestra cultura expresa fe y espiritualidad, incluso dentro del ámbito del ambiente cristiano, incluso dentro de la iglesia, incluso en nuestros corazones, vemos marcas de estos aspectos y queremos combatir. Y por eso que hoy día vamos a terminar esta serie hablando entonces cuál es entonces la verdadera espiritualidad. Siempre hemos visto Jesús respondiendo a las diversas espiritualidades, pero debiéramos también preguntar cuál es la verdadera espiritualidad, cuál es el meollo, el corazón del Evangelio, y cómo nosotros debemos aferrarnos a eso. Francis Schaeffer escribió un libro llamado La verdadera espiritualidad, buenísimo, pero él dice algo bastante obvio, pero muy importante de recordar, que es lo siguiente: lo primero que debemos señalar es que es imposible empezar a vivir la vida cristiana o experimentar algo de la verdadera espiritualidad sin ser cristiano. Y para ser cristiano, la única manera no es intentar vivir una especie de vida cristiana, ni esperar cierto tipo de experiencia religiosa, sino simplemente es aceptar a Cristo como Salvador. En algo tan obvio, responde un poco de lo que hemos visto en todas las demás espiritualidades, que son intentos humanos muchas veces de vivir la vida cristiana, de vivir la espiritualidad cristiana. Pero ¿dónde se inicia la verdadera espiritualidad? En la conversión. Es entendiendo a Cristo como Salvador. De ahí se inicia el proceso. El texto que vamos a estudiar en esa mañana es el texto que nosotros llevamos en el nombre, ¿no? Es el texto de Lucas 15, en la parábola del hijo pródigo, de los hijos perdidos. Y ya les digo por qué vamos a estudiar ese texto. Bueno, vamos a leer ahí. Voy a leer una diapositiva, ustedes la siguiente. Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, de modo que los fariseos y los maestros de la ley se opusieron a murmurar: este hombre recibe a pecadores y come con ellos. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región, y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió un empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Tengo que volver a mi padre y decirle: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Traigan el ternero más gordo y mátelo para celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que
Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó: fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que has despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas matar en su honor el ternero más gordo. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Bueno, nosotros sabemos el amor de Jesús, la manera como Jesús expresaba su amor con todo tipo de gente. Gente moralista, gente legalista, gente pecadora, de la manera como podemos imaginar gente pecadora. Y Jesús caminaba con esas personas, en el sentido de que las personas también querían caminar con Él y conocer más de Jesús, se sentían identificados o aceptados al menos con la persona de Jesús, y eso obviamente generó muchas críticas. Ese texto está enmarcado en la pregunta que hacen los fariseos con relación a la conducta de Jesús. Jesús tiene su espiritualidad cuestionada, porque según aquellos que se consideraban la autoridad espiritual de Israel, Jesús no era puro lo suficiente. Jesús no era lo suficientemente santo, por más irónico que pueda parecer. Jesús no era bueno lo suficiente, porque Jesús caminaba con gente que no era gente buena lo suficiente. Y entonces Jesús cuenta una historia, o a lo mejor cuentan 3 historias, 3 parábolas, y con esas 3 parábolas Jesús va a desnudar el corazón del Evangelio. ¿Qué es lo que es realmente el Evangelio? ¿De qué se trata la verdadera espiritualidad? ¿Por qué Jesús camina con esas personas? ¿Cómo Jesús entiende el mundo? ¿Cómo Jesús entiende el pecado? ¿Cómo Jesús entiende la relación con las demás personas? ¿Y cómo nosotros debemos entender? En esas 3 historias Jesús utiliza la misma idea, pero va mostrando con elementos diferentes y hasta llegar a una máster historia, que es la historia que hemos leído, donde él muestra una historia muy gráfica y muy fuerte para aquellas personas que estaban escuchando, que es la historia del hombre que tenía probablemente mucho dinero y tenían 2 hijos, y tenía un problema con estos 2 hijos. Uno se va, deshonra a la familia, y el otro se enoja con el padre cuando él reacciona con gracia. Jesús entonces muestra ahí en esa historia cómo está y dónde está basada la verdadera espiritualidad, y eso es lo que nos trae aquí. ¿Dónde está basada la verdadera espiritualidad según esa historia? Bueno, sabemos que esa historia presenta básicamente una relación entre padre e hijos. Y cuando Jesús quiere explicar por qué Él camina con pecadores, al utilizar esa historia, Jesús quiere mostrar que, en primer lugar, la verdadera espiritualidad está basada en relaciones. No en relaciones humanas, meramente, pero está basada en una relación personal del hombre con Dios. Es así como Él pone en la historia, porque ¿cuál es el problema en la historia? Es el conflicto que existe entre este hombre y sus 2 hijos. Claramente el hijo menor estaba en desacuerdo con la vida que llevaba. La tamaña ruptura que él propuso, que expuso a su padre a la vergüenza, de una manera tan desleal, hizo más que nada mostrar que él ya no compartía de los mismos ideales, y de que él había roto las relaciones con su padre, y se fue. Pero tenemos al otro hermano que supuestamente siguió trabajando, pero se nota en el texto la distancia emocional, la distancia de visión, la distancia en el corazón que este hermano mayor tenía con su padre.
¿Cuál era el problema ahí? Ambos tenían relaciones rotas con el Padre. Ambos tenían relaciones rotas con el Padre. Y la razón de por qué uno se va y de por qué otro no quiere entrar es exactamente por eso. Pero decir que la verdadera espiritualidad está basada en una relación personal con Dios es entendida cuando nosotros decimos y comparamos con las demás espiritualidades, como hemos visto. Nosotros vemos que en el escepticismo la espiritualidad está basada en la relación con uno mismo. Porque lo más importante es lo que yo pienso que creo o no creo. Entonces yo soy la autoridad judicial para decir, bueno, eso no me parece, así que no creo en nada. En la espiritualidad materialista hay una relación muy íntima con el dinero, con el tener, con las posesiones. Dios es un mediador entre yo y el dinero. La verdadera historia de amor entre dos personas ahí, uno con su dinero, con sus posesiones. En una espiritualidad mística es una relación con una fuerza y no con una persona, con los poderes que esta fuerza pueda tener, con la magia que eso pueda producir. En una espiritualidad moralista es la relación de uno con sus propias obras, con sus propias buenas obras, supuestamente buenas obras. Es como si uno pusiera las fotos en la casa, ¿no? de todas las cosas buenas que he hecho. ¿Qué tan bueno he sido? Y el legalista es la relación de uno con la ley. Ese es el caso de esas personas que cuestionaban a Jesús. Jesús no era bueno lo suficiente porque para el Dios de ellos, la ley, obviamente que no la ley de Israel, no la ley de Jehová, la ley de ellos, que ellos inventaron, según esa ley, según ese Dios, Jesús no era bueno lo suficiente. Y de verdad que es así. Jesús no es bueno lo suficiente para el escéptico, Jesús no es bueno lo suficiente para el materialista, Jesús no es bueno lo suficiente para el místico, Jesús no es bueno lo suficiente para el moralista, para el legalista, Jesús no es bueno lo suficiente para ninguna de esas espiritualidades, porque esas espiritualidades están buscando una relación con otra persona que no Dios. La verdadera espiritualidad se basa en una relación personal con nuestro Salvador. Y por decir una relación personal, estamos hablando de una relación donde se abren corazones, donde hay un compromiso, un comprometimiento, donde hay un riesgo. Yo me expongo a amar. ¿Qué es lo que es el matrimonio? ¿Qué es lo que es una relación con el otro? Es exponerse en las manos del otro, es desnudar su vida y dejar que el otro te conozca. El cristianismo tiene que ver con una relación personal. Eso es lo que aquellos hombres que cuestionaban a Jesús no entendían. Personal con Dios. Dios no es una fuerza. Dios no es una fuente de dinero y de bendiciones. Dios no es un juez moral. Dios es una persona. Y yo tengo que entender eso al momento de relacionarme con Él. La manera mágica como la gente lee la Biblia, por ejemplo, muestra la ignorancia de ese aspecto. Como si fuera una computadora. Si yo leo 2 versículos, Dios me va a bendecir. No es así que funciona. Ni siquiera si yo eligiera, si leo 2 capítulos me va mejor. No es así que funciona. No es la cantidad de capítulos, no es la magia de tener la Biblia en la mano. Es una relación con una persona. Es la calidad de esa relación, la intensidad de esa relación. Esto es el cristianismo. Porque aquellos muchachos estaban rebelados contra su padre, porque ellos no tenían una relación con su padre. El hermano menor deshonró a su padre cuando expuso a toda la comunidad que él no lo amaba y que él prefirió es que otro tiempo pero no importa, pero él prefiriera que era mejor su padre muerto que él vivo. Que mejor ganancia tenía él con la muerte de su padre. El hermano mayor no hizo una ofensa menos grave que esa, quizás menos visible, porque lo que hacía el hermano mayor era serruchar el piso del papá. Él quería conquistar el derecho de tener todo lo que el papá tenía. Él quería ser el padre. Por eso no tenía una relación con él. Por eso se mataba de trabajar. Por eso no se permitía tener las fiestas que él reclama que el padre entregó a su hermano menor.
Él deshonraba a su padre, cuando también hubiese deseado la muerte del padre para que él asumiera el real poder. La crítica al juicio del padre es una crítica a la figura del padre como autoridad. Él está diciendo, tú no sabes manejar estos negocios, porque mira lo que haces. Es grave. Mientras uno rompe con Dios, el otro se cree Dios y quiere ocupar el lugar de Dios. Ambos buscan lo mismo. ¿Qué es lo que es el pecado? El pecado es la ruptura de una relación. ¿Qué es lo que perdió Adán y Eva? ¿Y qué es lo que perdimos nosotros cuando caímos en el pecado? La relación con Dios. Cuando la Biblia habla de paz con Dios, es eso, de restablecer esa relación con Dios. Ahí está la verdadera espiritualidad. Es una relación personal. Él te conoce y tú lo conoces a Él. Y uno vive con Él. Uno camina con Él. Uno aprende con Él. Uno crece con Él. Eso es la verdadera espiritualidad. No es tanto lo que haces. No es una máquina. Es quién eres con Él. Es quién eres con Él. Es por eso que Jesús exhorta a esos fariseos con esta parábola. Por eso Jesús andaba con los pecadores. Porque de eso se trata. Hay que andar con gente. Dios tiene que andar con la gente. Y es así como Él muestra eso a ellos. También la verdadera espiritualidad, como vemos en la historia, se trata de una real y profunda percepción de perdición. La verdadera espiritualidad está basada en la percepción de la perdición. ¿Qué es lo que eso significa? En las tres historias que Jesús cuenta, hay tres cosas perdidas. En la primera se perdió una oveja. En la segunda se perdió una moneda de alto valor. Estamos hablando de una moneda que valiera quizás la mitad de un sueldo mínimo. Y en el tercer caso, un hombre que tenía 2 hijos perdidos. Que aún más precioso, aún más importante. No es la pérdida del dinero que es el tema acá, es la pérdida de los hijos. Pero Jesús, cuando describe la perdición, Él pone de una manera muy gráfica, porque si uno se da cuenta, Jesús gasta poco tiempo para describir qué es lo que el muchacho hizo, pero bastante tiempo para describir el tamaño o la extensión de la depravación de este caballero, de este muchacho. En un solo versículo breve, él se fue a un país lejano y se gastó todo. Bueno, de ahí vino una hambruna y él empezó a trabajar, para una persona que no era judío. Empezó a trabajar como esclavo, como siervo, como lo más bajo del nivel social. Y aún así la hambruna era tanta que él tenía deseo de comer la comida de los cerdos, pero ni siquiera eso le agradaba. Jesús pone de manera muy gráfica lo tan perdido que estaba ese muchacho. No solamente perdió su familia, no solamente perdió su dinero, él también perdió su dignidad, él perdió su historia, él perdió todo. Él en aquel momento era peor que un cerdo. Y es así como Jesús muestra la caída. Pero el punto de quiebre aquí está en que no es simplemente, como dice aquí, la percepción del pecado. Porque podemos decir que pecados tenemos en mayor o menor grado. Es la percepción de la perdición. Él llega al fondo cuando se da cuenta de que él realmente está absolutamente perdido. Realmente está absolutamente perdido. La oveja estaba realmente perdida. La moneda estaba realmente perdida. El hijo estaba realmente perdido. Aplicar a nuestra vida la comprensión de que yo no estaba más o menos, yo estoy así como, a veces pasa, estoy cerca, veo a Jesús de lejos ahí. No estoy tan lejos, no estoy con Jesús, pero lo veo de lejos ahí, estoy cerquita. No estoy perdido, te veo. Las personas que están en esa situación son las personas que están más cegadas a su real condición. ¿Por qué no se dan cuenta de que están totalmente perdidas?
Porque se ilusionan con la cercanía, se ilusionan con la falsa conciencia de que, bueno, cuando quiera, yo pongo las pilas y ahí lo arreglo. Ese muchacho tuvo que llegar al fondo, tuvo que tocar fondo para entender que él estaba realmente perdido. Y es interesante porque el hermano mayor también, vemos la degradación del hermano mayor de una manera oculta. Porque paso a paso él se va alejando del Padre, paso a paso él se va alejando del Padre. Y ambos llegaron a un punto clave, de ser personas indignas. ¿Qué es lo que es? ¿De qué estamos hablando aquí? La percepción de perdición es la conciencia plena de que yo soy indigno a Dios. Dios no merece salvarme. Yo merezco el infierno. Yo soy culpable. No puedo ni por un instante imaginarme en el cielo por un centímetro de merecimiento. Soy plenamente indigno. Como decimos así, la embarré totalmente. Eché a perder todo. La percepción de la indignidad es la clave para la relación perfecta con el Salvador, porque solamente personas perdidas necesitan un Salvador. Solamente personas perdidas necesitan un Salvador. Y yo tengo que entenderme perdido, realmente perdido. El hermano menor tuvo que pasar por todo lo que pasó, pero el hermano mayor estaba perdido, pero tenía la ilusión de la cercanía, tenía la ilusión de que él tenía un plan mejor, por eso no estaba perdido. Solo tenía otro mapa. Él no estaba perdido. Él solo había inventado una nueva religión. Él no estaba perdido. Él solo tenía un otro Dios. Él no se sentía perdido. Y cuando el Padre muestra que él está perdido porque él no quiso entrar, muestra lo grave, él no entiende. Y es la real muestra de que el hermano mayor estaba más perdido que el menor. Porque al final él no pudo entender. Él no pudo entender. No el Padre. Él no pudo entender a sí mismo su propia perdición. La llegada del hermano menor reveló el corazón del hermano mayor. Y ahí entonces se ve cómo estaba perdido. Jesús dice eso a los fariseos, mostrando que ellos están perdidos, tan perdidos como ustedes. Y quizás ellos estén más cerca del reino de Dios que ustedes. Jesús en otro momento dijo que las prostitutas y los pecadores entrarán primero en el reino de Dios que los publicanos y fariseos, o los fariseos y los maestros de la ley. La percepción de la perdición es fundamental. Los dos decidieron perderse. Al contrario de las dos parábolas anteriores, bueno, la oveja, ¿no? Se perdió. La moneda no tiene culpa, pero estos dos muchachos, ellos tomaron la decisión de armar sus vidas de esta manera. Por eso el peso de la indignidad es mayor. No es así porque mi familia me creó así. Yo soy una víctima de la cultura. Yo soy un producto de la sociedad. No, yo decidí perderme. Ay, no, pero... Y los que empiezan a estudiar teología se ponen más complicados. No, es que todos nacimos pecadores. Yo decidí perderme, incluso teniendo una naturaleza pecaminosa. Pero yo decidí rebelarme contra Dios. Es una decisión personal. Eso me hace aún más indigno, porque yo decidí rebelarme contra Él. La percepción de la perdición es lo que Jesús destaca aquí, porque la mayor parte de la parábola tiene que ver con eso. No tiene que ver con qué es lo que hizo Él, en cuántos carretes fue, en qué gastó, cómo gastó. Nosotros queremos eso, ¿no? Queremos la farándula del hijo menor. Queremos los detalles ahí de cómo fue, y qué hizo, y qué sé yo. Jesús no cuenta. Jesús cuenta lo tan perdido que estaba. Con el hermano mayor también no tenemos mayores detalles de su vida. No tenemos la farándula del hermano mayor, que debiera ser un poco fome, pero no tenemos esas informaciones. Lo que tenemos es la rebeldía del corazón. Eso es importante. La crisis debe estar presente en nuestra espiritualidad. ¿Qué crisis? Es la percepción de mi perdición. Yo soy indigno. Tengo un corazón indigno. Y mis obras son indignas de Dios.
Mi alabanza no merece Dios. Mi boca no merece Dios. Mis mejores intentos son una vergüenza. Es así como ese muchacho menor se sintió. Él regresa añorando suplicar por misericordia. Dentro de su indignidad, él dice: ya no soy digno de que me llames tu hijo. Él pensaba. Y se acerca a su padre. Él vuelve, y cuando vuelve, el padre lo ve de lejos. Corre hacia él, lo abraza, lo acoge. Y ahí es donde Jesús muestra la respuesta de Jesús a esa crisis, que es la experiencia de la gracia. Fíjense que cuando él vuelve, el padre lo acoge. Él va y da su discurso. No el discurso entero que había ensayado en el camino, pero él dice: Padre, he pecado. Él reconoce sus pecados y reconoce que él pecó delante de Dios, o contra Dios y contra su padre. Cabe un paréntesis aquí. El Catecismo Mayor de Westminster enseña que cuando el quinto mandamiento habla de honrar a padre y madre, eso se aplica en honrar a todas las autoridades constituidas, porque toda autoridad a la cual yo estoy honrando indirectamente a la autoridad de Dios, porque toda autoridad viene de Dios. Eso se aplica a los líderes, a los profesores, a las personas que Dios ponga con autoridad en nuestras vidas. El pecado de ese muchacho contra su padre no era solamente contra el padre, sino que en última instancia una rebelión contra Dios, contra la rebelión más profunda. Entonces él va y se acerca a su padre y dice esas palabras: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. He pecado y no soy digno. Eso es lo que nosotros debemos tener cuando nos acercamos a Jesús. Entender que esta relación que tengo con Jesús no es una relación que tengo con Él porque soy bacán. Al contrario de la relación que podemos tener con un pololo, una polola o la pareja, porque uno pone empeño en la relación, uno colabora, uno se arregla, ¿no? De vez en cuando se pega, ¿no es cierto? Cuida o sea, algo debe haber visto en mí. Entonces yo tengo mis méritos. Nadie quiere una relación con el otro por pena. O sea, que eres muy feito, así que te voy a ayudar. No es así que funciona. Pensamos que lo mismo se aplica a Dios, ¿no? El Señor nos restaura y nosotros nos sentimos bien, estamos bacanos. Y pensamos que es exactamente por eso que Dios nos quiere, que Dios nos ama. Por eso muchos cristianos que después de empezar en el cristianismo y alejarse de Dios por un rato, tienen mucho miedo y vergüenza de volver porque piensan que Dios ya no me quiere más. O sea, por mérito Dios nunca te habría querido, ni en un primer momento. Si es por obras aquí, nunca te va a querer. Olvídalo. Es ahí donde entra la gracia. ¿Qué significa eso? Significa que cuando el Padre lo acoge, en un versículo le dice tres cosas. No a él, sino que a sus siervos. Los llama y dice: traigan la mejor ropa, pónganle un anillo en el dedo y sandalias en sus pies. Con esa frase, ¿qué es lo que Jesús quería decir en aquella situación? Jesús restaura, o el Padre restaura cuando el muchacho viene, en primer lugar, su dignidad. Cuando dice: traigan su mejor ropa. ¿Cuál era la mejor ropa de la casa? Era la ropa del Padre. El texto dice: la primera ropa, para ser bien literal, la primera ropa, la primera indignidad. Ropa era esa expresión de la dignidad del ser humano. Traigan la mejor ropa. El Padre literalmente lo vistió con su dignidad. La dignidad del Padre es la que estaba en el Hijo. Esta es la gracia. Él no era digno y Él no sería dignificado artificialmente. No, el Padre dio de su dignidad. El Padre no dijo: bueno, no importa lo que hiciste, hijito, no hay problema. No,
El padre sabía que estaba mal. El padre sabía que era pecado. ¿Qué es lo que el padre hizo? Puso de su dignidad, porque el muchacho ya no la tenía, su dignidad en él. Es así como el Señor hace con nosotros. Somos indignos. ¿Cómo el Señor nos acepta? Es la dignidad de Dios que Él pone sobre nosotros. ¿Cómo puedo relacionarme con Jesús entendiendo de que yo nunca seré bueno lo suficiente? Él es bueno por mí y para mí y en mí. Él me viste con su ropa. ¿Cómo entraremos en el cielo? Con la ropa de Jesús. Esa es la verdadera espiritualidad. Luego Jesús, el Padre va y dice, pónganle un anillo en el dedo. ¿Qué significa eso? El muchacho se había rebelado, había roto su relación con la familia y el padre vuelve a adoptarlo. No lo reintegra, lo integra nuevamente. Él no volvió de donde dejó. Él volvió de cero, de nuevo. Él nació en esa familia nuevamente. El anillo en el dedo significaba ese pertenecimiento, esa restauración de todos los derechos de herencia. Quizás eso, porque el hermano mayor se enoja tanto, porque el hermano menor se había llevado 1/3 de todo, entonces quedaron 2/3. Cuando él vuelve, el padre le devuelve 1/3 de los 2/3 que quedaron. Entonces obviamente era un problema económico. Bueno, el padre le devuelve herencia, le devuelve el nombre, le devuelve el lugar en la casa, la autoridad. La autoridad que él había perdido, la autoridad que él había desechado. Él recuperó la autoridad. Esto es gracia. Pero no la autoridad del nombre de él, la autoridad del nombre del Padre. El Padre dio su nombre a él de nuevo. Esto es gracia. Después el padre viene y dice, póngale sandalias en los pies. Solamente los esclavos andaban descalzos. El padre le restaura libertad. Él ya no era esclavo, ya no tenía que cuidar cerdos, ya no tenía que suplicar por comida. Él tenía una familia, tenía un hombre, pero más que todo era un hombre libre. Eso es lo que el Evangelio hace con nosotros. Restaura nuestra dignidad, restaura nuestra familiaridad, nuestra herencia con el Señor, nuestro pertenecimiento a la familia del Señor. Y el Evangelio también nos restaura la libertad que ese muchacho solo tenía junto a su padre. ¿Qué es lo que el padre es para este muchacho? El padre es aquel que le da significado. Él solo encuentra significado para sí, para su historia, para su vida en el Padre, porque en el Padre él encuentra dignidad, en el Padre él encuentra herencia, en el Padre él encuentra libertad. Esto es gracia. ¿Cómo debe ser vivida la verdadera espiritualidad? Entendiendo que es Cristo quien me restaura todas estas cosas. Pero hay un problema con el hermano mayor, que no quiere entrar a la fiesta. Y eso es interesante. En las 3 parábolas hay fiesta. A Jesús le gustaba una buena fiesta. Y le critican por eso. Pero en las 3 parábolas hay fiesta. ¿Qué significa eso? Significa que la gracia no solamente tengo que entender, la gracia no solamente tengo que conocer, pero la gracia yo tengo que experimentar. Dios, cuando hace eso, en mostrar a personas tan indignas, tan pecadoras, tan rebeldes, restaurar nuestro corazón, restaurar nuestra vida, poner un anillo en el dedo, ropa de Jesús y las sandalias de la libertad, el Señor se alegra en hacerlo. Es la alegría de Jesús, es la alegría del Padre. El Padre lo invita a su fiesta. No es la fiesta del hermano, es la fiesta del Padre. El Padre está feliz. El Padre se goza cuando nos salva. El Padre se goza cuando manifiesta su gracia. El Padre tiene alegría y placer en salvar. Es por eso que aquellos muchachos estaban en contra de Jesús en aquel momento. Ellos no encontraban el sentido en la gracia y en la salvación. No encontraban placer en la salvación. El Padre tiene placer en salvar. Eso debiera hacernos sentir tan amados. Tan amados.
Porque lo que Cristo hizo en la cruz fue por amor y por alegría. Él se goza en hacerlo. Uno piensa como humano, ¿no? ¿Cómo Jesús soportó? Él estaba preparando la fiesta. Él estaba preparando la fiesta. Él se goza en salvarnos. Por lo tanto, tengo que experimentar esa gracia. No es solamente saber en la cabeza, no es solamente hablar de ella, cantar en canciones. Yo tengo que vivirla. Yo tengo que celebrarla. Yo tengo que recordarla. Porque al recordar yo la entiendo mejor. Y así entonces puedo aplicar en mi cotidiano. Así cuando alguien esté hablando mal de mí, yo sabré que hay muchas cosas peores sobre mí. Porque yo soy digno. No soy digno. Yo sí merezco ir al infierno. Pero yo no soy más esa persona muerta en los pecados. Porque yo ahora tengo un Padre. Él me compró. Yo he visto sus ropas, no las mías. Mis ropas son pésimas, pero la de Jesús es la que me da dignidad. Yo era esclavo, pero ahora soy libre. Porque Él me dio sus sandalias. Y vivo en su casa. ¿Por qué? Porque Él me ama. Él me quiere. Y Él quiere celebrar conmigo. Mi presencia, la presencia nuestra en la casa de Jesús, es alegría. Jesús quiere que nosotros vivamos ese tipo de espiritualidad. Que día a día recordemos de que Él nos compró por un precio muy alto. Para gozarse con Él en su fiesta. El Señor entonces nos llama a tener esa experiencia de la gracia. Por eso el Padre sale y va a buscar al hermano mayor, que no querían entrar. Lo mismo que estaban haciendo los fariseos, que no querían entrar en la fiesta de Jesús. El hermano mayor debiera ser aquel hijo que, entendiendo el corazón del Padre y la alegría, el placer del Padre en demostrar gracia, fuese el primero en ir a buscar a su hermano, a ponerle su dinero, a buscar y traer a ese hermano y a incorporarlo en el reino. ¿Qué es lo que Cristo hizo? El hijo mayor verdadero, de su dinero nos pagó una nueva ropa y nos dio una herencia, la herencia de Él, no la nuestra. Él es el verdadero hermano mayor, que a nosotros nos redime y nos llama a disfrutar de esta gracia. Un Dios personal me revela mi pecado, así me sé más perdido, y solo tan perdido como estoy yo puedo encontrar en Jesús un Salvador. Yo necesito saber que la verdadera espiritualidad se basa en una relación personal y no una relación con un objeto. Relación personal con Dios. En una relación que me lleva a reconocer la profunda indignidad que tengo. Y sobre todo, encontrar en esta indignidad la gracia del Salvador y gozar de ella y disfrutar de ella. Así como Jesús hizo para aquellos hombres, nosotros también somos invitados a entrar en la fiesta de Jesús, a entrar en la fiesta de la gracia. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a vida. Se había perdido y ya lo hemos encontrado. Hermanos, no vivamos vidas tristes, porque hay una fiesta en la cual nosotros estamos siendo invitados. Hay una fiesta en la cual nosotros somos invitados especiales. Fue hecha para celebrar la gracia de Jesús, la gloria del nombre de Jesús. Y nosotros somos aquellos que experimentan de esta gracia y de esta gloria. Celebremos. La verdadera espiritualidad. Ella es, sí, honesta consigo mismo, pero no pesimista, porque ella mira a Jesús y lo ve con amor y lo ve con alegría. Vamos
cerrar nuestros ojos y vamos a orar.